Un resumen bien preparado permite a los lectores identificar rápida y exactamente el contenido de un documento. De eso se trata. Por eso que no es baladí el resumen. Al contrario, es extremadamente relevante. Determinar su pertinencia para sus intereses y decidir así si tienen que leer el trabajo en su totalidad. La American National Standard Institute habla sobre eso. ¿Qué cosa hay que considerar en un buen resumen? Bueno, se publicará aisladamente lo que yo les decía recién y por lo tanto tiene que tener autonomía. En otras palabras, el resumen es el artículo. El resumen es el artículo. Dicho de otro modo, el artículo de 20 páginas está en un resumen de 150 a 200 palabras. Tú tienes que ser capaz de presionar. Por eso que yo cuando les mostraba el tema del resumen colocaba una especie de estas herramientas que hay para comprimir todo lo que está dentro del artículo, pero hacerlo incluso, fíjense que hay revistas que aceptan resúmenes de 90 palabras. Tú tienes que ser capaz de comprimir en 90 palabras todo el artículo. Se omitirán las siglas, abreviaturas poco conocidas. Y claro, aquí dice este autor, McGeer, que si es posible se escribirá el artículo antes que el resumen. Yo no estoy de acuerdo en eso, en la palabra si es posible. Lo que les digo es que siempre el artículo se tiene que escribir después el resumen se tiene que escribir después que el artículo. O sea, tú haces el artículo con todos sus detalles y al final siempre deberías hacer el resumen. No puedes hacer el resumen antes. Entonces, por eso que no estoy de acuerdo cuando dice si es posible. No, yo creo que siempre se escribirá el artículo antes que el resumen. Ahora, queremos hacer un buen resumen. Entonces, ya que estamos con esta moda de las frasecitas, yo creé esta que se llama el IOMRS, ¿cierto? Imitando un poco el IMRIT. ¿Qué es lo que es el IOMRS? Básicamente, implica que tú tienes en una primera fase, en un par de líneas, contextualizar el trabajo, como una especie de introducción. Recuerda que es como el artículo completo. Contextualizas el trabajo. Después de eso, planteas el propósito central, probablemente más apretadito que lo que vas a plantearlo después en la introducción. ¿Cómo lograste ese objetivo? ¿Tienes un propósito central? ¿Cómo se logra ese propósito central? Y finalmente, los resultados o la conclusión más significativa. Sugerencias que aparecen en ese artículo, que yo me imagino que todos ya se lo leyeron, que está en la página franciscoganga.cl, Ganga, Castillo y Pedraja, que publicamos en la revista Ingeniare. Entonces, ahí decíamos nosotros, sería interesante comenzar con 1 o 2 líneas de contexto. Y eso significa más o menos 40, 80 palabras. Ya les decía yo, las pautas son muy importantes de revisar, porque las pautas te van a decir, queremos un resumen de 90 o queremos un resumen de 250 palabras. Hay revistas que te aceptan resúmenes de 250 palabras. Eso es muy bueno porque efectivamente puedes colocar mucho más información, pero son la excepción. La mayoría fluctúa entre las 150 y las 170 palabras. Después hay que referirse sintéticamente al objetivo de la investigación en 30 a 60 palabras, hablar de la metodología utilizada para conseguir este propósito central entre 30 y 50 palabras, y después se aborda los principales resultados alcanzados o, no necesariamente puede colocar las dos cosas, la conclusión más relevante que se pudiese destacar. Con eso tú tienes un muy buen resumen. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que tenemos que considerar? Primero, en un resumen no hay puntos aparte. Y yo me he encontrado con resúmenes con puntos aparte. Es un solo párrafo. No hay que colocar citas,
salvo que de pronto tenga un estudio bibliométrico y te refieres que en el estudio bibliométrico un determinado autor despuntó y tú lo quieres colocar, que el autor tanto fue el que tiene más presencia en un área determinada, claro, coloca el autor, te tienes que colocar el año, entonces eso podría ser como una cita. Pero si no, no debes contener siglas ni abreviaturas. Y se redacta en tiempo pasado. ¿Qué significa esto? Que tú empiezas con el contexto. ¿Ah? La situación de la pandemia ha afectado de manera muy significativa la manera como se llevan a cabo las actividades docentes en las universidades. Contextualizas. Considerando esta realidad, se realiza una investigación que tiene como propósito identificar los principales problemas que han tenido los estudiantes para acceder a los conocimientos. Identificar. Para ello, ya planteaste el objetivo, se realizó una investigación del tipo exploratoria, con un instrumento de recolección de información que fue un cuestionario con preguntas cerradas y en escala de Likert, metodología, ¿cómo lo hiciste? Y después las principales conclusiones. Los resultados muestran que los estudiantes han enfrentado un verdadero estrés para poder adquirir los conocimientos que le entregan los respectivos profesores. Entonces, redacta en tiempo pasado, si alguien tomó la precaución de anotar lo que yo acabo de hacer, le aseguro que ese resumen que les hice en forma espontánea no tiene más de 200 palabras. Y tiene los elementos que le he acabado de mencionar. Una breve introducción, contextualización, como el planteamiento del problema, el objetivo central, la manera como lo encontraste, vale decir la metodología, y finalmente una conclusión o la conclusión más importante. Entonces, no es difícil hacer un resumen, muchachos. Yo sé que a la gente le cuesta, se lo digo porque me cuesta, me ha tocado o me toca permanentemente revisar artículos y los resúmenes vienen mal hechos. Vienen mal hechos, pero no es difícil. Cosas que hay que tener presente, bueno, que puede resultar determinante para que el editor de la revista decida enviar su artículo de evaluación de página. Si ese resumen no dice nada, no refleja nada del artículo, claro, ¿qué va a decir el editor? Aquí esta cuestión no hay que armarse muchas expectativas, mejor lo devuelvo. Ahí tienen un ejemplo de un resumen. Otro ejemplo más, aparte del que acabo de hacer recién de manera espontánea.